Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a María José Fariñas Dulce por aceptar la invitación de participar en el seminario de Sociología Jurídica que se desarrolla en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho. Un agradecimiento muy especial a las autoridades, al doctor Marcelo Alegre, a su vicedirectora Luciana Scotti, a quienes adhieren con sus auspicios esta actividad, al Comité Internacional de Sociología Jurídica, a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a la Sociedad Argentina de Filosofía del Derecho y a la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. A quienes nos acompañan en calidad de coordinadores de esta actividad, a Laura Medina, Sergio Delgadillo, y a todos quienes están aquí hoy presentes acompañándonos, un agradecimiento, como les reitero, muy especial. Bueno, me toca la labor de presentar a María José. Les quiero decir que estamos ante la presencia de una académica que ha hecho y sigue haciendo relevantes aportes en el campo de la filosofía del derecho y de la sociología jurídica, tal como lo evidencia la breve trayectoria que les voy a compartir de ella. Va a ser muy breve porque en estos espacios lo que nos importa es escuchar a los especialistas en los temas que vamos a tratar hoy aquí y que son principalmente temas en torno a una temática central titulada Derecho y Sociedad Digital. Voy a remontarme a 1981, que es cuando María José adquiere la licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de España. Inmediatamente después, entre 1981 y 1983, se forma parte de un seminario de sociología jurídica a cargo de Gregorio Robles. Es más, Gregorio Robles ha sido el director de su tesis doctoral defendida en 1988 sobre la sociología jurídica de Max Weber, y esa tesis doctoral la ha publicado el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en su prólogo el director Gregorio Robles nos cuenta cómo estudiaban los clásicos de la sociología. Bueno, formaba parte, como les digo, María José, y estudiaban a Weber, a Durkheim, a Gurvich, a Ehrlich, Luhmann, a Renato Treves, Kravitz, Teuner, es decir, todos los clásicos de la sociología del derecho y los contemporáneos. Así que, bueno, María José, habiendo recibido esta formación, empieza a escribir de manera prolífica y publica sus artículos en reconocidas revistas de filosofía del derecho, como es el Anuario de Filosofía del Derecho, Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, quienes le publican sus artículos, María José, que son muy valiosos para los argentinos en particular, pero también para Latinoamérica. Entre ellos quiero mencionar Sociología del Derecho versus Análisis Sociológico del Derecho, donde, bueno, ese hacia el análisis sociológico del derecho culmina con la propuesta que nos hace María José de un abordaje de los temas desde una epistemología interdisciplinaria. La consideración sociológica del derecho desde la perspectiva weberiana, digamos, estos temas en torno al análisis de la obra de Max Weber, de los aportes en el campo de la sociología del derecho y la metodología de Max Weber son su especialidad en esa década. En los 90 sigue publicando obras trascendentales para la sociología del derecho, por ejemplo, El problema de la validez jurídica, libro que ha sido prologado por quien es reconocido como uno de los 7 padres de la Constitución de España, Gregorio Peces Barba. En autoría con André Jean Arnaud, publicará Sistemas Jurídicos, Elementos para un Análisis Sociológico, que tendrá una segunda edición 10 años después de su publicación, e incluso será traducida al portugués. También María José
prologó un libro que es un clásico para quienes estudiamos en la Facultad de Derecho de Vincenzo Ferrari. El libro es Acción Jurídica y Sistema Normativo. Prologó María José la versión en castellano de este libro. Ha escrito Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos, Mercado sin Ciudadanía, las falacias de la globalización neoliberal, los derechos humanos desde una perspectiva sociológica jurídica, culturas y religiones en diálogo. Más recientemente aborda temáticas vinculadas a democracia y pluralismo, una mirada hacia la emancipación. Hace muy poquito también conocimos, bueno, hace muy poquito, ya 3 años, hizo un homenaje muy lindo que publicó la revista El Anuario de Filosofía del Derecho en homenaje y en memoria de André Jean Arnaud, que fue el primer director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho, institución a la que María José está vinculada desde sus inicios hace unos 30 años atrás, y que sigue vinculada porque es docente del programa, de los programas del Máster Internacional en Sociología Jurídica allí. Actualmente sigue teniendo una intensa labor académica y de docencia en el Máster en Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Como dije, es profesora del Máster de Sociología Jurídica del Instituto Oñati, es profesora del Máster y Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y es profesora en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha sido, voy a decir algo importante que sale del ámbito de lo académico, ha sido asesora del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España en el periodo 2004 hasta 2011, y su última publicación, por lo menos que he tomado conocimiento, lleva el título de Neoliberalismo versus Democracia. Bueno, como les dije, esta es una muy breve reseña de la inmensa trayectoria, de la larga trayectoria y relevante trayectoria en el campo de la filosofía del derecho y de la sociología del derecho de María José Fariñas Dulces. Nuevamente, María José, un agradecimiento porque seguramente vas a hacer aportes muy valiosos en el marco de este seminario de sociología jurídica. Así que muy agradecida y con mucha alegría te transmito la palabra y el micrófono queda abierto para escucharte. Pues buenos días a Buenos Aires y buenas tardes desde Madrid. Me siento muy contenta de participar en este seminario y bueno, pues quiero darle las gracias a vuestro instituto, y en la persona de Laura, pues agradezco a todas las demás profesores y autoridades que forman parte, que hacen posible este seminario, en el que ya han intervenido, como antes comentamos, personas muy relevantes, especialmente nuestro querido, admirado colega Vincenzo Ferrari, al que siempre tenemos muy presente todos los que nos dedicamos a la sociología del derecho. Entonces, para no demorarme mucho más en los agradecimientos, como decía, en tu persona, Laura, doy las gracias a todos los demás para empezar ya más entrando en la materia. Creo que tengo como 50 minutos, hemos comentado antes Laura y yo, para hacer la exposición. Te quiero agradecer también, Laura, la presentación tan exhausta que has hecho, tan detenida y tan cariñosa también. Solo hay algo que tendría que, no sé, ponerle un poquito de objeción, y es que claro, nos hemos remontado al año 81 y digo, Dios mío, de mi vida, ¿cuántos años me han caído encima de repente, no? Ahora que estamos aquí en el 2020 sufriendo esta pandemia y de repente hemos visto toda esa historia, que efectivamente es una historia larga, de mucho trabajo, de mucho estudio, como todos los que nos dedicamos a la universidad, lo sabemos perfectamente, pero también es una historia, tengo que decir, gratificante, ¿no? Porque nos permite pues hacer estos seminarios, otros muchos que hacemos con otros colegas, y en ese sentido, bueno, pues pasan los años, vamos acumulando experiencias, conocimientos, y afortunadamente pues seguimos aquí compartiéndolo con todos.
Entonces, como decía, bueno, pues voy a entrar ya directamente en la materia, para no demorarnos mucho en el tiempo. El tema el título, mejor dicho, perdón, de la conferencia, como ya han visto por los anuncios, es extremismo, odio, intimidación y lo que yo denomino, si me permiten un poquito esta palabra rara que he construido, la whatsapperización de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos vivido cambios bastante profundos. Antes de llegar a esta pandemia en la que ahora estamos y de la cual todo el mundo está diciendo que nos va a cambiar la vida, que nos va a cambiar todo, bueno, eso ya veremos. Pero antes de llegar a esta pandemia, lo cierto es que en las últimas décadas hemos también asistido a cambios muy importantes y muy profundos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida colectiva, en la sociedad, en la política. Y esos cambios tienen que ver con una revolución tecnológica. Una revolución tecnológica que es la revolución de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, aquella que nos pone en nuestras manos instrumentos de comunicación que no teníamos antes, como por ejemplo este que ahora estamos usando, el Zoom, para hacer este seminario, pero también nos pone pues los WhatsApp, los tweets, es decir, unos instrumentos que no teníamos y que se han introducido en nuestra vida, como decía, individual y colectiva de manera irreversible. Claro, esto está suponiendo también cambios de la mano de, es decir, tenemos instrumentos nuevos, pero estos instrumentos nuevos los podemos utilizar de una manera o de otra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido en estas últimas décadas, a mi juicio, es que como se han producido estos cambios tecnológicos, de la mano de estos cambios tecnológicos ha habido también otros cambios, otras revoluciones, podríamos decir. Cambios o revoluciones que tienen que ver, por ejemplo, con el auge del neoliberalismo en todos los ámbitos, ya lo vimos, con la aparición en escena de eso que hemos denominado el proceso de la globalización, también globalización neoliberal, con la aparición en el ámbito social y político de una contrarrevolución que podríamos denominar como la contrarrevolución neoconservadora. Bueno, pues todos estos elementos que utilizan de alguna manera los nuevos instrumentos de la comunicación son los que nos han introducido ya cambios muy profundos. Y eso es lo que yo quería analizar en esta charla, en esta conferencia. Es decir, qué cambios se están produciendo a nivel social, a nivel de las relaciones interpersonales y qué cambios se están produciendo también en el ámbito colectivo. Yo me voy a centrar precisamente en el auge de estos mensajes de odio, de intimidación, que están proliferando constantemente en las redes sociales. La pregunta clave sería, ¿esto es espontáneo? ¿Esto es un accidente? ¿O esto está programado de alguna manera? Bien, yo diría que hay una cierta programación, por decirlo de alguna manera. Por eso decía que hemos asistido a una contrarrevolución neoconservadora, una contrarrevolución incluso fundamentalista de la mano de religiones. Hemos asistido también a un cambio dentro de la figura de los líderes políticos que se tienden a construir como líderes carismáticos, cesaristas, que intentan huir cada vez más del debate público, del debate democrático, etc. Y esto va creando todo un caldo de cultivo en el que la política hoy día está, diríamos, lejos o bastante lejos de lo que la política era antes o lo que hace algunas décadas pensábamos que debería ser la política, ¿no? La política como un espacio público de diálogo, un espacio público de debate racional, un espacio público donde los ciudadanos tomasen su tiempo para expresar ideas, expresar demandas, expresar emociones también. Y esto es lo que ahora estamos perdiendo de la mano de estas nuevas tecnologías y con esta programación, como digo yo, neoconservadora o esta contrarrevolución neoconservadora. Es decir, estamos ganando mucha inmediatez, pero estamos perdiendo tiempo, evidentemente. Y cuando perdemos tiempo, perdemos espacios públicos para razonar. Es decir, el debate político actualmente se ha ido invadiendo de mensajes, pero no de ideas. Los mensajes no son ideas, realmente.
Son mensajes que incluso hace algunos años habrían sido considerados impropios o incluso casi delictivos en las democracias liberales. Y lo peor de todo es que esos mensajes, como decía, no ideas, esos mensajes cortos, se están convirtiendo, se están normalizando, es decir, se están convirtiendo en algo cotidiano en nuestras vidas. Todo el mundo tiene acceso a Twitter y, por supuesto, al WhatsApp, y todo el mundo de forma inmediata, es decir, sin pensar, sin razonar, expresan emociones. No está mal expresar emociones, evidentemente. El ser humano es un componente de razones y de emociones, pero el problema es que se está produciendo una manipulación política de las emociones de las personas. Y lo que importa es la emoción primaria, diríamos, la pulsión que surge en un momento determinado sin dar tiempo a pensar, a reflexionar, a debatir y a construir ideas, que eso es lo difícil. Y como decía, el problema, a mi juicio, es que se está comenzando a normalizar esto. Incluso se está normalizando ante una cierta indiferencia. Incluso podríamos decir hacia una cierta indolencia de muchos. Muchos que no perciben que realmente se está jugando con la ira de la gente, es decir, con las emociones más fuertes de las personas. La ira de la gente se está jugando impunemente, con esa ira, con esa rabia que a veces tenemos los ciudadanos, y se está haciendo esto para obtener réditos electorales y, de paso, para introducir cambios profundos en la sociedad. Lo que tienen en común casi todos estos mensajes, muchas veces manipulados, es que adoptan todos una especie de actitud antiderechos. Y me explico. Una actitud antiderechos que se enmascara precisamente por parte de grupos sociales que no quieren perder su poder institucional, su poder social, incluso su poder económico. Y que argumentan la bandera de la libertad y la bandera de los derechos individuales, pero sin embargo no aceptan que los derechos y las libertades son para todos. Siguen pensando que los derechos son un coto vedado, son una especie de privilegio, son una especie de lujo politizado en manos de unos pocos. Y esos pocos son los que quieren patrimonializar la idea de la libertad y la idea de los derechos. Por eso decía que se está normalizando de la mano de toda esa estrategia antiderechos, en definitiva, porque van en contra de la idea universalista de que los derechos son o deben ser para todos. Y como decía, no son un privilegio, un coto vedado, un lujo politizado en manos de unos pocos, como lo fueron inicialmente sus orígenes, como lo han sido posteriormente y como a veces todavía lo siguen siendo, si miramos de reojo, aunque nada más sea de reojo al mundo, y vemos que evidentemente los que tenemos derechos, podríamos decir, y me incluyo porque vivo en un país donde todavía hay derechos, ¿no? Un país democrático, un Estado de Derecho, donde tenemos derechos y libertades. Y como decía, los que tenemos derechos somos pocos todavía si miramos el conjunto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se están instalando en este imaginario social, sobre todo a través de esto, como decía, de los tweets, de los WhatsApp, ¿no? De esa whatsapperización de la política, como yo le denomino, se están instalando mensajes supremacistas. Mensajes, como decía antes, que hace algunos años habrían sido realmente delictivos, no solamente escandalosos, sino incluso delictivos. Nos podemos encontrar ahora que aparecen en escena mensajes de superioridad y de pureza racial. De nuevo, parecía algo ya superado, pero de nuevo se nos lanzan mensajes, se nos intenta decir de forma sutil a veces, de forma brutal otras, que los blancos son superiores a los negros, a los mestizos, a los moros, utilizando esa expresión también despectiva. Se vuelve a defender una supuesta supremacía blanca en el ámbito político y en el ámbito económico, basándose, podríamos decir, en la existencia de unos supuestos privilegios, ¿no? que tiene la raza blanca y que operarían como mecanismos ideológicos de dominación. Por tanto, se afirma de nuevo a través de muchos mensajes y a través de muchas actitudes que las hemos visto, además recientemente en algún país que no vamos a nombrar, se afirma que la raza blanca es superior a cualquier otra y por ello debe ejercer su dominio sobre los demás. Esto es algo que se está instalando en el imaginario social, que se está whatsappeando, que se está mandando a través de los tweets. Todos tienen acceso
a esto y que, como decía antes, las personas que reciben estos mensajes no tienen tiempo para pensar, para debatir, para expresarse, para razonar, porque, como decía antes, la razón necesita tiempo. Nos encontramos de nuevo con mensajes de superioridad de género, algo que también parecía ya bastante superado en las últimas décadas y después de todas las conquistas de igualdad que habíamos conseguido, pues de nuevo empezamos a recibir mensajes de superioridad de género, los hombres sobre las mujeres, los hombres son superiores a las mujeres. De nuevo, sometiendo a las mujeres por la apropiación de su cuerpo y por la atribución de su función reproductiva. De nuevo, criminalizando la lucha feminista, como dicen algunos, una peligrosa ideología de género. De nuevo, exaltando ese discurso épico de una masculinidad fuerte, que además se refleja en líderes políticos autócratas de extrema derecha, con exceso de testosterona y con alardes de restaurar un supuesto orden masculino perdido, si es que alguna vez existió, si es que alguna vez se perdió. La nueva extrema derecha global vuelve a poner en cuestión derechos ya consagrados, ya conquistados legalmente y que afectan a la defensa de la mujer contra los métodos habituales de violencia, discriminación, abusos y violación contra las mujeres. De nuevo nos encontramos con que el machismo y el patriarcalismo, que está en la base de esta nueva ofensiva, está intentando reivindicarse a sí mismos. Y además, incluso me atrevería a decir que este renovado machismo y este renovado patriarcalismo en estos momentos y en las próximas décadas va a tener muchas dificultades para gestionar constructivamente su propia ira. Es decir, hay mucho machismo, hay mucha ira en ese machismo y en ese nuevo patriarcalismo que de nuevo pretende argumentar la superioridad del hombre sobre la mujer. Y como decía, hay mucha ira ahí. Y yo creo que en esta nueva ofensiva y en las próximas décadas, como consecuencia de las crisis económicas, desde luego como consecuencia ahora del COVID y de la reiterada crisis económica que va a traer esta pandemia global, va a tener muchas dificultades para gestionar constructivamente su propia ira, y lo cual puede derivar, a mi juicio, a corto plazo, y creo que ya está empezando a verse, puede derivar en situaciones destructivas, de violencia extrema contra la mujer, a la vez que esto se puede convertir en carne de cañón para los extremismos culturales o religiosos. Por decirlo con una frase un poco así, diríamos, casi de propaganda, diría que no podemos olvidar que desde el punto de vista cultural, medio mundo está volviendo a tapar a las mujeres, mientras que el otro medio las desnuda y acentúa sus estereotipos en el vestir y en su imagen hipersexualizada. En tercer lugar, nos encontramos de nuevo con mensajes de superioridad afectivo-sexual. De nuevo, cuando ya pensábamos que todas las conquistas del movimiento LGTBI, todas las conquistas que se habían hecho en estos ámbitos era algo bastante consolidado, de nuevo nos volvemos a encontrar con mensajes de superioridad afectivo-sexual. La heterosexualidad sobre las diferentes opciones de identidad sexual y de género. Este tipo de mensajes, promovidos por organizaciones ultrarreligiosas y neoconservadoras, están incitando en el imaginario social e incitando a la ciudadanía a la homofobia y al odio transgénero, a la vez que están defendiendo ciertas regresiones legales a la libertad sexual y a los derechos sexuales y reproductivos que ya se habían conseguido plasmar en leyes importantes por todas las movilizaciones de los colectivos LGTBI. Estos mensajes podríamos decir que tienen en común el que están de nuevo añorando, podríamos decir, una identidad masculina perdida, si es que se perdió en algún momento. Es decir, un modelo hipermasculino, agresivo, dominante, egoísta, amante del riesgo y a la vez, y esto es lo más significativo también, y a la vez vinculado a los objetivos de acumulación sin límite del capitalismo financiero global. No, a nadie le extraña a estas alturas ya
que efectivamente el capitalismo tiene un componente homófobo, tiene un componente patriarcal, tiene un componente de hipermasculinidad agresiva, dominante, egoísta, amante del riesgo, como decía anteriormente, y que se intenta imponer de nuevo como el modelo social a seguir, el modelo social a seguir. Es decir, si usted quiere triunfar en los negocios, si usted quiere triunfar en las empresas, si usted quiere triunfar en la vida, usted tiene que ser hombre, agresivo, dominante, egoísta, amante del riesgo, etc. Y eso se está constantemente a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, a través de la propaganda, de los anuncios, de forma muy sutil y a veces, como decía, de forma no tan sutil, se nos está transmitiendo y se les está transmitiendo de nuevo a nuestros hijos, a las generaciones más jóvenes. Ese es el modelo a imitar, el modelo del triunfador, el que gana dinero, el que triunfa, el que tiene mujeres, el que tiene un coche de lujo, etcétera, etcétera. También nos encontramos de nuevo con mensajes, también mensajes que parecían ya superados, mensajes de superioridad de clase. De nuevo, los ricos sobre los pobres. Los ricos, es decir, exitosos, con capacidad de venta y capacidad de compra, frente a los pobres, los fracasados, los sin nada, como decía Eduardo Galeano, los nadie del mundo, los que no tienen nada que vender ni nada que aportar al Producto Integral Bruto de los países. Además, estos mensajes de superioridad de los ricos sobre los pobres, de nuevo, nos incitan al rechazo, al desprecio, al odio al pobre, a lo que la filósofa española Adela Cortina denomina la aporofobia, el rechazo al pobre, el odio, el miedo al pobre y además la culpabilización del pobre. Es decir, se le culpabiliza individualmente de su fracaso en la sociedad, como si ser pobre fuese una decisión individual de algunas personas que deciden fracasar o deciden ser pobres. Entonces se les culpabiliza individualmente de su fracaso en la sociedad y evitando ser conscientes de que como grupo social, como sociedad, tendríamos algo que decir o tendríamos alguna responsabilidad colectiva en que determinado número de personas fracasen dentro de la sociedad y adquieran ese calificativo de pobre. Perdón. Lo importante, según estos mensajes, es alcanzar el éxito, como decía. Lo importante es alcanzar el éxito, sobre todo el poder, la riqueza, tener dinero. Y no importa cómo. Es decir, no importa lo que se le transmite a la ciudadanía, es que no importa cómo se alcance el éxito. Es decir, no importa los medios legítimos o ilegítimos a través de los cuales se alcance ese éxito. Ni importa a qué precio. Todo vale con tal de alcanzar un triunfo. Incluso a los más ricos se les protege. Podríamos recordar a Honorato de Balzac cuando decía que en el origen de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Pues bien, esto es lo que nos están diciendo ahora. Mire usted, no importa cómo usted triunfe, no importa cómo llegue a ser rico y a tener poder y a tener coches, mansiones y mujeres hermosas, lo que importa es que lo tenga. Esto es lo que se nos transmite, como decía, de forma tan sutil como en películas de éxito, ¿no? En películas de éxito que todos los que estamos aquí podríamos decir, bueno, son películas que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, recordemos el Lobo de Wall Street, ¿no? Recordemos la famosa película del Lobo de Wall Street, que diríamos todos, una gran película, ¿no? Y todas nos gustó, aquel Leonardo DiCaprio ahí atractivo, ¿no? Brindando con champán y comentando él mismo cómo logró ser un lobo de Wall Street y vanagloriándose efectivamente de sus triunfos, de su poder, de su dinero, de su mansión, de su coche, de sus grandes mujeres. Eso se nos está transmitiendo en las películas de forma sutil. La gente que lo ve que eso es lo importante y que por tanto da lo mismo cómo se llegue porque hay que conseguirlo. Sin embargo, el pobre, el fracasado, molesta a la sociedad. ¿Y por qué molesta? Molesta porque no tiene nada que vender, ni nada que comprar en este hipermercado global del capitalismo. Y además se vuelven incómodos, incluso prescindibles para la sociedad, para los políticos, para las empresas. Es decir, no nos gusta ver a los pobres, no los queremos ver.
los criminalizamos a priori como sospechosos de algo, como sospechosos de que nos van a robar, como sospechosos de que nos van a violar, como sospechosos de que nos van a quitar cosas, nos van a quitar nuestro coche, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras mujeres, si hablase un hombre. ¿Ah? Entonces, se vuelven incómodos, como decía, se vuelven incluso prescindibles para la sociedad, como decía, para los políticos, que miran para otro lado y, por supuesto, para las empresas, porque no tienen capacidad de compra, no son consumidores útiles para las empresas. Por tanto, al no consumir, pierden sus derechos, pierden sus libertades como ciudadanos. Y se articula de nuevo, de esta manera, unos mensajes de superioridad de los de arriba sobre los de abajo, de los ricos que están arriba sobre los pobres que están abajo, que pretenden definir el curso de nuestras sociedades. Hoy día ya no interesa hablar de lucha de clases, interesa hablar de pobres y ricos, y además de esta manera en que se está manifestando. Pero sin embargo, detrás de esto hay algo más radical, que es lo que se intenta ocultar. Lo que se intenta ocultar es que, en realidad, lo que se está olvidando es que la pobreza y la desigualdad creciente de nuestras sociedades representan el fracaso más brutal de la sociedad capitalista. Y esto es lo que se pretende ocultar con estos mensajes de superioridad de los ricos sobre los pobres. De nuevo, ahora aquí nos encontramos con una especie de revolución o revuelta de los ricos contra los pobres. Es decir, al contrario de la leyenda inglesa de Robin Hood, nos encontramos que ya no son los pobres contra los ricos los que se rebelaban, como en la leyenda inglesa de Robin Hood, sino que ahora son los ricos contra los pobres los que se rebelan. Los ricos se cierran, se construyen casas, edificios, condominios, verjados, con guardas de seguridad, con mecanismos sanitarios para alejarse de la pobreza, para alejarse de los pobres, para excluir a los pobres, para no verlos porque molestan, etc. De nuevo, más mensajes de supremacismo. Nos encontramos de nuevo con mensajes de superioridad espiritual y religiosa. Fíjense que después de 2 siglos de secularización, después de 2 siglos de libertad religiosa, después de haber superado las guerras de religión en Europa, nos encontramos de nuevo con que se están lanzando mensajes de superioridad espiritual y religiosa. De nuevo, el cristianismo ultracatólico y el fundamentalismo evangélico, pero que se incorpora también el judaísmo por razones políticas, el judaísmo más radical, evidentemente, también por razones políticas, económicas y militares, están manifestando mensajes de superioridad, como decía, espiritual y religiosa sobre las demás religiones, especialmente el Islam, al que se le criminaliza a priori como religión violenta, como religión de terroristas, etcétera, etcétera. Y sobre otras religiones, evidentemente, y sobre todo sobre la increencia, que es una opción legítima, no tener por qué creer en una determinada opción religiosa. Entonces, todos estos mensajes de superioridad afectivo-religiosa nos están intentando imponer un modelo fundamentalista religioso de la mano del fundamentalismo cristiano, como decía, intentando de alguna manera abocarnos a un supuesto choque de civilizaciones del que ya nos habló Samuel Huntington hace muchos años, e intentando imponer de manera arrogante sus supuestas verdades absolutas. Recordemos esta idea del bien absoluto sobre el mal absoluto, de nuevo este maniqueísmo de elementos contrarios, y con la pretensión de darnos una certeza a nuestras vidas. Con esa pretensión, de nuevo, nos vuelven a construir unas verdades supuestamente absolutas y nos intentan imponer de nuevo verdades supuestamente absolutas. Las injusticias sociales, las desigualdades económicas o culturales no cuentan para los grupos ultraconservadores religiosos. Lo importante es que recen al mismo Dios, da igual, que sean ricos, que sean pobres, que sean cultos o que sean incultos. La complejidad de nuestras sociedades, que cada vez es mayor, como es obvio, se pretende ahora gestionar mediante una interpretación fundamentalista de las religiones, convirtiendo a Dios de nuevo en un actor social y político determinante en nuestras vidas. Podríamos decir que estamos asistiendo al proceso contrario al que en las últimas décadas hemos denominado como proceso de secularización del mundo occidental moderno. Estaríamos asistiendo ahora a un proceso de desecularización
de la vida social y política. Los grupos, incluso los grupos ultrarreligiosos y neoconservadores, están también utilizando un mecanismo muy característico de nuestros tiempos, es ese mecanismo del lawfare. ¿Recuerdan esa guerra jurídica contra los opositores políticos? Pues también los grupos ultrarreligiosos y conservadores y neoconservadores, perdón, están utilizando ese mecanismo de lawfare, emprendiendo acciones judiciales encadenadas contra todo lo que consideran ellos que ofende a la interpretación integrista de sus creencias religiosas. Por tanto, volviendo de esta manera los derechos, o impidiendo de esta manera que los derechos de muchos puedan realmente ser protegidos y que, por tanto, las personas puedan organizar libremente sus vidas con sus derechos y con sus libertades. Nos intentan imponer de nuevo la interpretación fundamentalista, integrista de sus propias creencias religiosas y además, como decía, de la mano del lawfare, es decir, emprendiendo, como decía, acciones judiciales encadenadas contra todo lo que consideran ofensivo a sus propias creencias, como si eso fuese un valor universal. De nuevo, y con esto termino con este tipo de mensajes de superioridad, nos encontramos con otro tipo de mensajes de superioridad muy característico de estas últimas décadas, que son los mensajes de superioridad étnico-nacionalista, incluso mensajes de superioridad antiglobalizadores. Es decir, la supremacía de los de dentro, es decir, nosotros, los buenos, los nacionales, frente a los de fuera, los otros, los perversos, los que nos pueden robar, los que nos pueden contaminar. De nuevo, este mensaje de superioridad étnico-nacionalista y antiglobalización es un mensaje que lleva ya, como decía, unas décadas, ¿no?, instalándose en el imaginario social, pero que con la aparición de la pandemia global ha cobrado nueva fuerza. De nuevo los países se han cerrado en sí mismos, de nuevo esa idea de nosotros primero, de nuevo nosotros somos los buenos frente a los de fuera, y da igual los de fuera lo que sean, si son inmigrantes, si son refugiados, si son desplazados bélicos, si son desplazados climáticos, da igual. Lo que se articula con todo este tipo de mensajes es un rechazo étnico-cultural, que además se vincula a la condición económica. Ojo, a la condición económica, porque evidentemente son los inmigrantes, son los refugiados, son los desplazados de otras razas, de otras culturas. Evidentemente no es el futbolista de lujo de un club de fútbol también de lujo que sea de un determinado país o que sea de una determinada religión. Contra ellos no hay ningún mensaje de superioridad étnico-nacionalista, ni siquiera antiglobalización. Estos mensajes suponen, por tanto, como estamos viendo, como ya hemos visto en los últimos años, sobre todo desde la crisis financiera de 2008, pero ahora se está acentuando desde que ha aparecido en escena esta pandemia global, estos mensajes lo que suponen, por tanto, es una vuelta al proteccionismo económico, nacional, así como a una especie de actitud de rechazo a los modelos de la gobernanza global. Por ejemplo, todos esos mensajes en Europa que van contra la Unión Europea, ¿no?, antieuropeístas, o mensajes que estamos viendo ahora contra organismos internacionales, por ejemplo, contra la Organización Mundial de la Salud o contra las propias Naciones Unidas, ¿no? Mensajes, bueno, como decía, de proteccionismo, de volver otra vez a cerrarse en los estados. Nos estamos viendo, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Europea se está instalando ya una especie de cortoplacismo nacionalista, como dijo Habermas hace poco en algún artículo, un mensaje muy nacionalista, pero muy a corto plazo, eurófobo, antieuropeo, que refleja además una conciencia de superioridad, de egoísmo, de miedo. Esto lo podemos comprobar claramente en las reticencias de muchos estados actualmente, muchos estados miembros actualmente de la Unión Europea a definir una política común, por ejemplo, y una política común y eficaz de asilo y de refugio. Estamos viendo cómo durante años la Unión Europea ha evitado poner en marcha una política común, eficaz de asilo, de refugio y ahora, de nuevo, y por supuesto una política común de inmigración. Y ahora lo vemos de manera mucho más fuerte en este momento de la pandemia global, lo cual evidencia una concepción, de nuevo, patrimonialista, como decía antes,
anti-universalista y excluyente de los derechos, es decir, esa idea de los derechos son míos y de los míos, y luego ya veremos si queda para otros, ¿no? Es decir, luego ya veremos si queda para el inmigrante, para el refugiado, para el que pide asilo. Los derechos son míos, primero son míos, y el trabajo es mío, primero es mío, y luego ya veremos si queda algo más para los demás. Este tipo de mensajes, como decía, son mensajes además que se difunden muy rápidamente a través de las redes sociales. Se difunden muy rápidamente a través de los tweets y a través de los WhatsApp. Y ponen en marcha lo que yo he denominado ya hace algunos años la política de las tripas, si me permiten un poco la expresión también un poco brusca, ¿no? Esa política de las tripas que no duda en alimentar el miedo, la división, el odio, el resentimiento económico, el resentimiento cultural entre los ciudadanos, y con no duda en manipular las pulsiones individuales y colectivas más primitivas. Se apela incluso a supuestos valores morales tradicionales, esenciales, seguros, como por ejemplo Dios, la familia tradicional, la propiedad privada, el orden, la soberanía, la nación. Son conceptos que de nuevo están instalándose en el imaginario social. Dios, familia, propiedad privada, orden, soberanía, y que además están en el discurso político de muchos líderes políticos más o menos carismáticos o cesaristas que están en la escena política, que no les quiero nombrar para no hacerles propaganda de ningún tipo, pero que me imagino que todos los que estamos aquí en este momento estamos pensando en alguno de ellos. Pero sin embargo, como decía, todo eso desenfoca totalmente la realidad y evita entrar críticamente en la discusión de cuáles son los verdaderos problemas que nos toca vivir en esta ya mitad del siglo XXI. Y lo peor de todo no es que desenfocan los problemas, lo peor de todo es que el desenfoque no es inocente. El desenfoque no es inocente, porque estos mensajes emotivos, populistas, como a veces se les suele denominar, aunque no, es un término que quizá a lo mejor aquí no lo quiero de momento meter demasiado, pero esos mensajes emotivos de carácter frentista, es decir, de carácter de enfrentamiento, abocan a los individuos a una especie de solipsismo que busca culpables en los otros antagónicos, a los cuales precisamente los responsabiliza de sus pérdidas sociales y económicas. Por eso, estos mensajes nos incitan a odiar a nuestro adversario, a odiar a los otros. Si nos encontramos desposeídos, si nos encontramos en un momento de regresión de derechos, si nos encontramos desprotegidos por nuestras instituciones políticas, inmediatamente buscamos chivos expiatorios y buscamos culpabilizar a otros. Pues bien, estos mensajes ayudan perfectamente a esto, ayudan a buscar culpables en los otros antagónicos. Y entonces nuestros conciudadanos, con los que tendríamos que entendernos para reivindicar nuestras libertades y nuestros derechos, se convierten en nuestros enemigos. Y además con un lenguaje bélico, porque este lenguaje de enfrentamiento y de odio es un lenguaje bélico. A veces no nos damos cuenta, pero es un lenguaje bélico, de eliminación del enemigo. Es decir, ya no solamente nos abocan a odiar a nuestros congéneres, es que además nos llevan a que tengamos la intención de eliminarlos. Hay que eliminarlos porque son nocivos. Lo decía antes cuando hablábamos de los pobres. Los pobres nos incomodan, no queremos verlos, pero es que hay que eliminarlos. Lo mismo se lo podemos trasladar a la inmigración, a los refugiados, etcétera. Se convierten no solamente en chivos expiatorios a los cuales los culpabilizamos de todo, sino que se convierten en enemigos, porque se nos está inoculando una especie de mensaje bélico, de eliminación del enemigo. Como decía, y finalmente para no agotar el tiempo, este es un juego muy peligroso. Este es un juego muy peligroso que se está instalando ya, o que ya está instalado en varias democracias liberales, tanto en América Latina como en Europa. Y es un juego de suma cero entre la antipolítica y la agitación de mensajes antisistemas en las redes sociales que pretenden demostrar o que nos pretenden hacer que creamos que el Estado de Derecho está en ruinas, que el sistema democrático está en ruinas, que está herido por la corrupción, que está herido por la inmigración ilegal, por la fractura social. Es decir,
Todos estos mensajes son mensajes que no entran en el fondo de la argumentación, que no construyen ideas, como decía anteriormente, sino que se centran en constatar y en alarmar sobre los problemas que preocupan a la ciudadanía. Evidentemente estos problemas preocupan a la ciudadanía, nos preocupan a todos, pero sin embargo el problema con estos mensajes es que lo que intentan es alarmar a la ciudadanía y sobre todo a una ciudadanía empobrecida, a una ciudadanía desclasada, a una ciudadanía en muchas ocasiones humillada por los poderes políticos, a una ciudadanía también temerosa, evidentemente, ante los cambios del entorno en el que nos toca vivir, porque estamos sufriendo cambios muy importantes y muchas veces no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad para entender o comprender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Si a eso se le inoculan estos mensajes de enfrentamiento, de odio, etcétera, pues entonces tenemos el cóctel perfecto. Porque evidentemente los problemas están ahí. No es que los inventemos, los problemas están. Pero los problemas cuando son reales, a veces son inventados también, pero los problemas cuando son reales no son fascistas o demócratas, no son progresistas o retrógrados, no son de derechas o de izquierdas. Los problemas son reales. Lo que son de derechas o de izquierdas, lo que son fascistas o demócratas, progresistas o retrógradas, son las soluciones. Ahí es donde radica la diferencia. Ahí, el problema per se no es, como decía, ni fascista, ni demócrata, ni nada. El problema es real, cuando es real, insisto, a veces está construido también. Las soluciones son las que o son de derechas, o son de izquierdas, o son fascistas, o son demócratas. Y ahí es donde está la diferencia. Y para ir terminando, bueno, pues lo que he querido poner de manifiesto con todas, significando todos esos mensajes de superioridad, es que todo esto, con estos mensajes, nos olvidamos de razonar. Porque como decía al principio, la razón necesita tiempo, necesita espacio y necesita espacios públicos de debate, de discusión. Y por tanto, ahora ya no se trata de razonar, se trata de seducir nuestras emociones, de seducir nuestros deseos, de seducir nuestras pasiones directamente, es decir, el líder directamente con el pueblo. Sin la intermediación de los espacios públicos, por tanto, sin la intermediación del debate entre actores sociales. Se significa, por tanto, aquí una especie de relación populista, ¿no?, entre el pueblo directamente con un líder carismático, con un líder mesiánico, con un líder normalmente además hombre, cargado de testosterona, mediante eslóganes vacíos, vacuos o incluso bulos polarizados, dirigidos, como decía, a una ciudadanía que a veces está ninguneada por el poder político y otras está totalmente indefensa ante los cambios sociales, políticos, tecnológicos que ya están y que se avecinan y que además no se les da los instrumentos necesarios, cognitivos, para poder hacer frente a la comprensión de todos esos cambios. Se impone, por tanto, un decisionismo inmediato. Hay que tomar una decisión rápida. Y además un decisionismo extraordinario, casi sobrenatural, por parte de unos líderes a los que algunos consideran salvadores, cesaristas, y que ya no están dispuestos a respetar los tiempos de la deliberación racional propia de la democracia liberal. Aparece de nuevo, por tanto, ese fantasma del carisma weberiano, un programado desprecio incluso hacia la razón, y una valoración positiva, incluso revolucionaria, frente a ese carisma, ese cesarismo, esa idea salvadora de estos líderes hombres que han aparecido en la escena de la nueva extrema derecha global. Bueno, pues esto es lo que yo quería transmitir un poco como elementos para el debate, porque esto es bastante grave, no es anecdótico. En muchas ocasiones cuando nosotros vemos estos mensajes, o cuando yo lo comento con alguno de mis colegas, cuando alguno de mis colegas ven estos mensajes,
bueno, a veces lo tomamos como a risa, ¿no? Como, qué barbaridad, que no sé qué, te da risa, se hacen chistes, se hacen bromas incluso. Pero no es para hacer chistes, no es para hacer bromas, porque todo esto está desembocando en una quiebra del Estado de Derecho y está poniendo en un jaque, no sé si mate, pero en un jaque muy difícil a la estructuración democrática de nuestras sociedades. Y conviene recordar algo. Aunque nosotros criticamos muchas veces al Estado, evidentemente, y a las instituciones, conviene recordar algo. Conviene recordar que hoy por hoy, mientras no encontremos otra manera mejor de organizarnos, si nos falla el Estado de Derecho, la situación política va a derivar en autoritarismo y en anarquía. O en anarquía, autoritarismo o en anarquía. O en un permanente estado de excepción, que ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se está acentuando esa dimensión autoritaria en lo que todavía podemos denominar, al menos formalmente, como democracias liberales, pero se está acentuando de forma muy clara este autoritarismo, una deriva autoritaria que, como decía, se está normalizando y, como decía, en muchas ocasiones los ciudadanos casi lo aceptan acríticamente, indolentemente. Pero por otra parte, tenemos que tener en cuenta que si falla la democracia, la situación lo que va a derivar es en mayor exclusión social, en desigualdad socioeconómica y en injusticia social. Cuando se acepta esto, tenemos que ser conscientes, y este es un mensaje que hay que transmitir a la ciudadanía, no sé cómo, pero hay que transmitirlo. Cuando se acepta esto, cuando se interiorizan estos mensajes, se está haciendo el juego precisamente a los enemigos de la democracia. Se está haciendo el juego a un sistema que genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. Y la cuestión está en por qué hay tantos ciudadanos dispuestos a creer estos mensajes y a repetirlos miméticamente. Está claro que, evidentemente, tenemos que hacer autocrítica, no vamos a pensar que todo lo hemos hecho bien y que siempre se ha hecho todas las cosas bien, hay que hacer autocrítica. Porque, como decía, la realidad es que hay muchos ciudadanos que están dispuestos a creer esos mensajes, que compran estos mensajes, diríamos, y que los repiten miméticamente, ¿no? Quizá podríamos decir que desde un cierto elitismo intelectual a veces, ya que hay que hacer una apelación crítica contra los intelectuales, que están muy ausentes de todo esto, salvo 3 o 4 que son siempre los que hablan, ¿no? Los intelectuales están muy ausentes. Y yo aquí querría hacer precisamente una crítica. Yo creo que en las últimas décadas, desde un cierto elitismo intelectual, no se ha percibido lo que estaba ocurriendo en la realidad más profunda de nuestras sociedades y en las capas más profundas de la sociedad. En estos últimos años, desde esta nueva extrema derecha fundamentalista global, se ha ido buscando el voto a cualquier precio. Incluso se ha ido incardinando y manipulando un cierto conservadurismo de esa clase trabajadora desposeída, esas clases medias frustradas, despolitizadas, desclasadas, que han estado sufriendo los efectos negativos de la globalización neoliberal, el paro, la precarización, disminución de las rentas del trabajo, desclasamiento, como decía, privatización de servicios públicos, se ha incardinado, como decía, ese conservadurismo de la clase trabajadora desposeída que no quería que cambiasen mucho las cosas para no perder lo que tenían, y es entendible. Eso se ha ido combinando con ese otro conservadurismo cristiano del que ya antes hablaba, ultracatólico, ultraevangélico, autoritario, racista en algunos casos, homófobo en otros, que se manifiesta contra una sociedad caracterizada por una diversidad creciente, que no están dispuestas a aceptar, no, pero ni siquiera a entender, no están dispuestas a comprender esta sociedad cada vez más compleja y cada vez más caracterizada por esa diversidad creciente. No la quieren aceptar ni la quieren comprender para no perder su hegemonía social, su hegemonía cultural y, ¿por qué no?, también su hegemonía política. Con esto sí que ya acabo. Sin duda, esta es una manipulación espuria, a mi juicio, de consecuencias todavía no previstas, pero que creo yo se vislumbran bastante perversas para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, María José. ¡Wow! ¿No? Después de escucharte, pensemos en mensajes esperanzadores. Quiero sinceramente manifestarte mi alegría porque tenés esa capacidad que en palabras de
de Wright Mills, digamos, ese uso de la imaginación sociológica, ¿no? De esa capacidad de poner de manifiesto los problemas de las complejas sociedades, vamos a decir, seguimos, no sé si en sociedades modernas, posmodernas, si estamos ante la presencia de sociedades digitales, esto estamos discutiendo, ¿no? Ahora, pero la verdad que esa herramienta, la imaginación sociológica, la has utilizado de una manera brillante. Bueno, yo voy a abrir el espacio para que hagan comentarios, reflexiones, luego de haber escuchado a María José. Nos podemos tomar unos segundos para la reflexión. Esto también, estas modalidades de las herramientas tecnológicas no nos dejan, son inmediatas de alguna manera, ¿no? Pero nos vamos a tomar unos minutos como para reflexionar acerca de algunas preguntas, inquietudes, comentarios. Así que bueno, quiero decir que se ha incorporado a nuestra reunión Pierre Ubentif, María José Fariñas, creo que se conocen. Sí, por supuesto, hace mucho tiempo. Una cálida bienvenida en representación. Un placer. Hola, ¿cuánto tiempo, Pierre? ¿Cuánto tiempo? Bueno, 90 diría, unos Puede 20 ser. años. Muchos años. Este seminario está recordándonos que tenemos muchas historias por atrás. Encantada de saludarte. 30 años. Muchas experiencias académicas. Impresionante oírte. Gracias, Pierre, gracias. No quería intervenir ahora porque como me he integrado el seminario ya tarde, desafortunadamente, con 1000 perdones a todos, pero mi trabajo aquí lo ha exigido, preferiría dejar la palabra ahora en esta fase de debate a quien ha escuchado desde el inicio esa ponencia. Me interesará muchísimo la última parte que he oído, pero para intervenir preferiría ya haber habido algunas intervenciones de gente que ha tenido la suerte de te oír desde el inicio. Gracias. Bueno, Pierre, de todas maneras, te pongo en conocimiento a ti, pero también a todos aquellos que nos están escuchando, que la conferencia de María José después será subida a la página del seminario, digamos, al sitio del seminario, y estará disponible para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharla desde el inicio o, bueno, imposibilidad de escucharla, estar presentes hoy. Así que vas a poder verla, si es de tu interés, en poquitos días, cuando se suba a la página de la facultad. Bueno, María José, acá estoy empezando a leer algunas preguntas. Por ejemplo, Laura Medina pregunta, ¿qué perspectivas ve respecto de los migrantes si el Estado del Derecho está en crisis para los propios nacionales? ¿Qué herramientas tienen para superar estos obstáculos de negación de derechos? ¿Quieres que respondo ya? ¿Voy respondiendo así ya? ¿O sí, me parece mejor. El formato, como tú quieras, Laura. Sí, me parece mejor ir transmitiéndote de a una las inquietudes y las preguntas. De acuerdo. Bien. Sí, bueno, sí. El tema de la inmigración es como diríamos el eterno problema de nuestro siglo, ¿no? Hay una cuestión, es decir, el tema de la inmigración es un tema que da réditos electorales, está claro, ¿no? Que da réditos electorales, sobre todo los partidos, podríamos decir, más de la extrema derecha o más extremistas, pero haciendo incluso un poco de autocrítica, incluso también algún partido de izquierda ha dado réditos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema de la inmigración es un problema que no es un problema, que no habría que plantear como un problema. Diríamos, es una cuestión que está ahí simplemente. La inmigración no va a cesar, evidentemente. O sea, los flujos migratorios no van a cesar. Es algo que ha existido siempre, siempre, pero es que va a seguir existiendo. Porque el mundo es desigual, porque los seres humanos se trasladan siempre de zonas de conflicto a zonas de paz, de zonas de pobreza
a zonas de riqueza. Esto ha sido siempre así, siempre. En la historia de la humanidad es una historia de movimientos, de flujos. Y evidentemente la inmigración está aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que ahora, bueno, pues efectivamente muchos partidos políticos se han dado cuenta que jugar con el tema de la inmigración da muchos réditos electorales. Criminalizar al inmigrante, criminalizarle como sospechoso de algo, como sospechoso de que nos quitan cosas, de que nos van a quitar la casa, de que nos van a quitar el coche, de que nos van a robar nuestros derechos, de que nos van a robar nuestro trabajo, pues da réditos electorales. ¿Eso que demuestra? Demuestra egoísmo, demuestra miedo, demuestra, como decía antes, ese sentimiento patrimonialista de los derechos, de que los derechos son míos y no son del resto del mundo, con lo cual se entra en esa confrontación, además, conceptual con la propia idea universal de los derechos humanos. Y sin embargo, luego en la práctica lo que nos encontramos es que lo que estamos poniendo en práctica es una idea privatista de los derechos para mí. Luego ya vamos a ver si queda. Es alarmante ver los países tapón alrededor de la Unión Europea. Es alarmante ver los campos de refugiados con miles y miles de personas que están años y años en campos de refugiados, donde hay concentradas una cantidad, un número de personas mayor de los que habitan en ciudades pequeñas europeas. Eso es un drama humano. Es un drama humano, pero que no se quiere enfrentar porque sigue dando más réditos tener a alguien al que culpabilizar de las cosas y establecer una dialéctica política de enfrentamiento en el debate electoral sobre el tema de los inmigrantes para no entrar realmente en los problemas importantes. Porque diríamos, ¿cuál es el problema importante? Por poner Europa, porque es donde yo vivo, diríamos, pero bueno, podríamos decir también para el resto del mundo. ¿Cuáles son los problemas reales en estas últimas décadas? Los problemas reales siguen siendo las condiciones de vida, el trabajo, si tenemos trabajo o no lo tenemos, las condiciones de vida, el que se cumplan esas promesas utópicas de la modernidad, si es que queda algo de la modernidad, ¿no? Esas promesas utópicas de ascenso social, de igualación social, de educación para todos. Esos son los problemas reales. El problema real no es la inmigración es algo que está ahí y que hay que gestionar, evidentemente, de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que es mucho más fácil que en el debate electoral los partidos políticos se peleen sobre cuotas o no cuotas de inmigrantes, sobre si son legales o no son ilegales, sobre si además llegan y roban o no roban, sobre si tienen una cultura u otra, sobre si profesan una religión u otra, que entrar directamente en el problema, que entrar directamente en el debate. Por eso yo decía antes que todo eso lo que produce es un desenfoque de la realidad y un desenfoque del debate, pero que el desenfoque no es inocente, es intencionado, claramente intencionado. La inmigración es un problema, está ahí. Los flujos migratorios forman parte de lo que es el ser humano. Que si uno vive en una situación de guerra, va a buscar espacios de paz. Y si uno vive en una situación de pobreza, va a buscar otros espacios para salir de la pobreza. Lo haríamos todos. No, pero el problema es que, bueno, pues la Unión Europea tiene un gran déficit importante en las políticas de inmigración. Las políticas de inmigración europeas básicamente se han centrado en los últimos años en políticas de fronteras. Políticas de fronteras, sí, está claro, vale, no podemos hacer que desaparezcan las fronteras, pero podemos hacer que sean más justas las fronteras. Pero la política de inmigración no puede ser solo una política de fronteras, evidentemente. No puede ser una política de tapón, de taponar, porque esto no va a parar. Y lo único que vamos a hacer es incrementar más el problema, generar más violencia, generar más enfrentamiento, pero la Unión Europea sigue con un déficit muy importante en políticas de inmigración, una política unitaria de inmigración, una política unitaria de asilo, una política unitaria de refugio. Lo estamos viendo de nuevo, como todavía tenemos los campos de refugiados de personas de Afganistán, de personas de Siria, y pasan años y años y todas las demandas de asilo se demoran, se obstaculizan y mientras los tenemos taponados en un campo de refugiados que a veces incendian precisamente, no sé si han visto la noticia que justo en la isla de Lesbos, en Grecia, se ha incendiado esta madrugada un campo de refugiados donde vivían 13.000 personas que han tenido que salir corriendo del campo de refugiados.
Bueno, es un drama social. Bien. Pero no es un drama social la inmigración, es un drama social el cómo estamos afrontando y gestionando los flujos migratorios y los derechos de estas personas. Y los estamos gestionando de una manera, yo creo, egoísta y patrimonialista, pensando que los derechos son nuestros y no sabemos si a estas personas les toca algún derecho en algún momento. Eso Gracias, creo. María José. Bueno, también está presente, te cuento, Silvana Vegala, de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, y hay muchos estudiantes de grado, de posgrado y de doctorado que están acá haciendo preguntas y comentarios, así que voy a seguir transmitiéndote estas preguntas. Mauro Testa comenta, muy interesante e importante la ponencia, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer y cómo actuar para contrarrestar los discursos de odio en las redes sociales? Esa sería la pregunta. Mira, te podría contestar de una forma muy rápida. La forma rápida es no lo sé. Honradamente, no sé. Ahora mismo, no lo sé. Están tan instalados que no lo sé. Esa es la respuesta, como decía, casi más sincera y más rápida. Pero por decir algo más, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Claro, es muy difícil. Es muy difícil porque, como decía, a ver, las emociones, todos estos mensajes están, como decía antes, jugando con las emociones de la gente, ¿no? Las emociones que pueden ser odio, rabia, impotencia en muchos casos ante lo que estamos viviendo. Claro, estas emociones en sí mismas, podríamos decir, entre comillas, no son negativas, porque no olvidemos que los grandes movimientos sociales, las grandes conquistas de las sociedades, incluso las grandes conquistas de derechos, se han hecho a través de expresiones emotivas de este tipo, las demandas emotivas de inclusión social, incluso las más recientes, recordemos, pues en España, el 15M, Occupy Move Street, otros movimientos de indignación, es eso, son movimientos emotivos, expresiones emotivas de inclusión social, con lo cual las emociones en sí mismas no son negativas, ¿eh? El problema está el juego que se está haciendo de ellas, como decía, el juego, el enfrentamiento, el que impunemente a través de las redes sociales las personas entren en un debate de odio, en un debate de insultos, y que parece que no pasa nada. Yo a veces me horrorizo cuando veo, no entro mucho en estas cosas, pero a veces me horrorizo las barbaridades que se dicen, ¿no? Contra políticos, los insultos, las cosas tan graves que se están diciendo que, como decía al principio de la conferencia, hace algunos años habrían sido realmente expresiones delictivas, totalmente delictivas, y sin embargo ahora se están normalizando. Claro, ¿cómo luchamos contra esto? Es muy difícil, porque claro, me estoy acordando de un libro de una filósofa brasileña, amiga mía, que se llama ¿Cómo dialogar con un fascista? Es que esta es la cosa, es decir, podemos dialogar con un fascista en términos de diálogo racional. Es muy difícil, ¿no? Le voy a convencer yo. Es muy, muy, muy complejo, es muy difícil. A mí me preocupan mucho los jóvenes que se incorporan muy, muy rápidamente a esto. Claro, aquí volvemos a lo de siempre. Quizá el problema está en la base, el problema está en la educación, tenemos que empezar desde abajo, es un proceso lento, hay que educar a nuestros jóvenes y no educarlos en el odio, no educarlos en el enfrentamiento, no educarles en el insulto, entender que efectivamente las emociones son necesarias, o sea, la ira per se no es mala, uno puede tener rabia y de esa rabia nos podemos movilizar para luchar por derechos, claro que sí, porque como decía, las conquistas sociales y los derechos en muchas ocasiones se han conseguido o han tenido su origen en esto, en la rabia de personas que se han lanzado a reivindicar, a protestar. El problema es toda esa manipulación. No sé cómo se podría hacer realmente, no sé cómo se podría hacer, no sé qué tipo, claro, el problema es que cuando se intenta de alguna manera controlar eso, inmediatamente se levanta esa bandera de la libertad de nuevo, de la libertad de expresión, de la censura, no se puede censurar, esa libertad casi. Pero claro, aquí hay que hacer un pacto, ¿no? Yo creo que como en todo necesitamos pactos sociales para que la sociedad funcione, ¿no? Y hay que hacer un pacto de nuevo, un pacto social, no sé si un pacto de no agresión, pero un pacto social, ¿no? Porque claro, ahora yo creo que lo que estamos viviendo es una situación de rupturas de pactos, ¿no? Pero claro, cuando los pactos se rompen,
Pues roto el pacto, cabe todo. Y ese es el problema que estamos viviendo ahora. Roto el pacto, cabe todo. Y además, roto el pacto, entramos en un concepto de libertad que es un concepto de libertad casi animal, si me permiten la expresión, en su dimensión más de animalidad, ¿no? Esa libertad de yo hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana y expreso lo que me da la gana porque nadie me va a limitar mi libertad de expresión. Como decía, claro, roto el pacto cabe eso, es la libertad más salvaje y nos olvidamos de que la libertad no es eso. La libertad no es hacer lo que nos da la gana, es hacer lo que debemos dentro de un contexto social. Claro, eso hay que enseñarlo a los jóvenes, pero es difícil, no tengo la varita mágica. Daniel Matosinho dice, soy de Brasil y esta charla fue muy adecuada a la situación de mi país. Lo que pregunto, creo que hay una similitud en relación a la pregunta anterior, digamos, esta es más general. La anterior era focalizada a los mensajes de odio, pero él pregunta, ¿cómo las ideas pueden enfrentar mensajes? Mira, pues también de nuevo, como decía antes, estamos en una situación muy compleja, muy compleja. El compañero brasileño, como sabe, han tenido el ejemplo de un presidente que ganó unas elecciones sin un solo debate electoral, ¿no? Ganó unas elecciones a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de tweet y sin ningún debate electoral. Claro, ¿cómo podemos enfrentar mensajes cortoplacistas, de bulos, además de fake news en muchas ocasiones, incendiarios, de odio? ¿Cómo podemos enfrentar esos mensajes con ideas? Pues es difícil porque para construir ideas necesitamos tiempo, como decía antes. La razón, el debate racional, la construcción de ideas necesita tiempo y necesita espacios de reflexión. Los mensajes no necesitan tiempo. Si tú me mandas un mensaje, yo te respondo al segundo, de inmediato. Además, tengo el medio para hacerlo. Tengo esa inmediatez. Estamos viviendo esa inmediatez, además una inmediatez actual, totalmente individualista, porque es que desde el salón de tu casa estás respondiendo a esos mensajes, solo, aislado, con lo cual es una inmediatez aislada por completo. Es lo contrario de la socialización, es lo contrario de la institucionalización. Entonces es muy complejo. ¿Cómo vamos a debatir esto con ideas? Vuelvo a decir lo que decía antes, es que yo digo, bueno, siempre hago resumo en el título de este libro de Marta Tiburi, es decir, ¿cómo dialogar con un fascista? ¿Se puede dialogar con un fascista? Frente a un mensaje de este tipo, ¿yo puedo argumentar con ideas? Estoy en desventaja realmente. Estoy muy en desventaja porque para yo transmitir una idea necesito tiempo, explicar, razonar, argumentar, intentar persuadir a través de la razón, pero inmediatamente me van a contestar con un WhatsApp, con un tweet, con una mentira además, con un bulo, que encima yo tengo que hacer el esfuerzo de tener que desmentir un bulo, que desmentir una noticia falsa. Hombre, en política, claro, yo evidentemente yo cuando veo, sobre todo en el escenario político aquí en España, pues todas las fake news que están constantemente, claro, yo siempre digo, bueno, pues el oponente político lo que tiene que hacer es, o incluso los periodistas todavía, el periodismo auténtico, intentar desmentir los bulos, pero claro, fíjense el tiempo que se tardaría en cada bulo, cada mentira, cada fake news, cada mensaje incendiario, tener que estar respondiendo y respondiendo con datos y diciendo, mire usted, no, esto es así, así, así y así. Y estos son los datos. Y esos son los datos de que usted me está mintiendo, de que usted me está contando una mentira intencionada, de que usted me está generando odio. Pero claro, eso, fíjense, el tiempo que nos llevaría. Y el problema es que ahora parece que hemos entrado en una dinámica en que no tenemos tiempo, en que todo tiene que ser inmediato, en que nos falta el tiempo. Este es un problema filosófico, en el fondo, muy tremendo. Es decir, ¿qué hemos hecho con el tiempo? Claro, esta globalización, este proceso de globalización nos ha llevado a comprimir totalmente el espacio del tiempo al momento, al minuto. Claro, nos hemos quedado sin tiempo. Pues no lo sé muy bien cómo, pero quizá habría que hacer el esfuerzo de recuperar el tiempo, de recuperar esos espacios públicos, de recuperar la lectura de libros. Es que todas estas personas que están todo el día mandando mensajes probablemente no leen un libro,
Probablemente, claro, es mucho más fácil leer un mensaje de WhatsApp, de tweet, inmediatamente y contestar la pulsión que te surge en ese momento, que leer un libro, pensar, reflexionar, analizar. Bueno, pues quizá a lo mejor debemos otra vez empezar la casa por abajo y empezar con los más jóvenes a inculcar todo esto. No podemos dejar que los jóvenes se eduquen en esta cultura de la inmediatez, en esta cultura de la whatsapperización, en esta cultura de los tweets, etcétera. No podemos dejar a nuestros jóvenes que se eduquen en eso. Ahí sí tenemos una responsabilidad colectiva, creo yo, muy fuerte. Padres, profesores, universitarios, incluso periodistas, la prensa auténtica, tenemos una responsabilidad muy importante y una responsabilidad colectiva, sobre todo con las generaciones venideras. Porque quizá nosotros ya estamos formados, los que estamos formados sabemos distinguir estos mensajes, pero los jóvenes se están formando y hay que formarles en esto. Yo creo que eso es importante. Gracias, María José. Bueno, tenemos presencia de representantes de Chile también, y en este caso Felipe Gutiérrez dice que ha sido excelente tu conferencia, y luego menciona que un fenómeno que están sufriendo los chilenos es en relación al plebiscito que se avecina para el mes de octubre. Y te pregunta, ¿cómo combatirlo si no es dialógico ni racional? Es un poco lo que decía antes, claro, es que habrá que hacer un esfuerzo, cada uno en sus medios, no sé, pues los que trabajamos en la universidad, los que trabajan en los medios de comunicación, pues en los medios de educación, los que trabajan en la enseñanza primaria. Habrá que hacer un esfuerzo precisamente para de alguna manera convencer de que es necesario argumentar, o que es necesario buscar argumentos, construir argumentos, establecer una racionalidad, al menos procedimental, ¿no? Volveríamos de nuevo a Habermas, incluso tendremos que buscar una racionalidad procedimental al menos. Y en eso yo lo que apelo es de nuevo, pues esto, a la responsabilidad individual de cada uno y a la responsabilidad colectiva de cada uno de los profesionales. Hay que convencer de esto, si no, estamos muy perdidos, si no, evidentemente, si no vamos a estar en manos de líderes cesaristas, carismáticos de nuevo, por utilizar el término beberiano, salvadores de patria, llenos de testosterona, porque siempre son hombres, como decía, valientes, agresivos, que nos van a salvar de todo y además en nombre de Dios. Bueno, pues a lo mejor cada uno en su ámbito tiene que decir, mire, no, ni existen los líderes salvadores, ni en nombre de Dios nos va a salvar nadie, y si nos va a salvar alguien, vamos a ser nosotros mismos, con nuestros argumentos, con nuestro diálogo, con nuestros acuerdos, con nuestros entendimientos, con nuestros consensos y disensos también. Y evidentemente con esta estructuración democrática de la sociedad, y sobre todo transmitiendo de nuevo que lo importante en la estructuración democrática de las sociedades es la lucha por la igualdad, que a veces lo olvidamos. O sea, si olvidamos que lo importante es la lucha por la igualdad, entonces vamos a aceptar críticamente, vamos a normalizar las desigualdades sociales, vamos a normalizar la pobreza. Parece que la pobreza es algo natural, que la desigualdad social es algo natural, y que el que es pobre, pues mire, mala suerte, pues usted puede haber sido rico, podía haber triunfado, pero mire, no, es mala suerte, ¿no? Eso es como lo que decía Ken Loach en la película de Yo, Daniel Blake, ¿no? El mensaje final es este, mire usted, esto es pobre, mala suerte, podía haber triunfado. Bueno, pues eso es lo que hay que contraargumentar. No es fácil, evidentemente, pero como decía, cada uno en su ámbito tiene que contraargumentar. Lo que no podemos es tirar la toalla, porque si tiramos la toalla y caemos en ese espacio de la normalización y los intelectuales están ausentes, como están muchas veces, caemos en una indolencia y al final nos da igual, porque nosotros seguimos teniendo nuestro espacio aquí en casa bueno todavía, estamos en la cara buena del mundo, y entonces caemos en la indolencia y en mirar para otro lado. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, como decía, cada uno en su ámbito tiene que dar esa batalla. Es un momento de lucha y un momento de lucha social, y cada uno lo tiene que hacer en sus espacios, ¿no? Es una gran lucha revolucionaria, tipo Revolución Francesa, pero esa a lo mejor es una lucha mucho más local, concreta, que la tenemos que hacer cada uno de nosotros.
Bueno, hay varios comentarios acá, creo que fueron siendo respondidos recién, pero los voy a compartir. ¿Cómo advertirles a los millennials acostumbrados justamente a la respuesta inmediata, que son manipulados en esta WhatsApperización? ¿Cómo educarlos en esto? Otras franjas etarias se impactan por falta de manejo o por ingenuidad en su manejo en las redes sociales, pero justamente los jóvenes, ¿cómo concientizarlos? Bueno, creo que lo he dicho, ¿no? Anteriormente, sí, un sí, poco sí. también. Acá dice El Federico proceso, o sea, Massa. decir, Sí. no, perdona. No, que por apostillar un poquito más sobre lo que he dicho, de lo que está diciendo el compañero, bueno, pues es que efectivamente, vamos a ver, dice, ¿cómo tenemos que concienciarles de esto? Bueno, estamos en un momento, precisamente por la propia aparición de Internet y de las redes sociales, en que el aprendizaje no es un aprendizaje que acaba en un momento determinado, sino que es un aprendizaje de vida constantemente, ¿no? Entonces, si ellos han sido socializados en esta whatsapperización, bueno, pues tendremos que de alguna manera hacerles ver en dónde están metidos, o dónde se están metiendo, y que ellos mismos tengan una mirada crítica. Que bien, que les gusta esto, que quieren esto, bien, pero que tengan una mirada crítica, que no se dejen llevar simplemente, porque el aprendizaje es un aprendizaje continuo, seguimos aprendiendo todos, ¿no? A pesar de los años que llevamos en esto. Bien, acá hay otra pregunta y comentario, un segundito, dice Federico Massa Cunio. Si comprendemos a la verdad como una narrativa resultada de una colección de historias unidas por perspectivas comunes, remarcando que la razón necesita tiempo, ¿podría la discriminación positiva sobre asuntos de raza, género, clase, región y cultura ser suficientes para alterar el modelo social a seguir cuando las personas reciben en sus pantallas personales e íntimas mensajes contrarios a la superación buscada, apoyados en sus percepciones de vulneraciones? No sé si quedó clara, era una pregunta muy larga, pero... Sí, no, sí, más o menos, sí, pero bueno, creo Bien. que lo he dicho en la conferencia. Es decir, que efectivamente todos estos mensajes supremacistas que yo he señalado anteriormente, precisamente lo que están poniendo en tela de juicio son las conquistas que se han hecho, bueno, pues por todo esto que usted dice de la discriminación positiva en temas de raza, género, clase, etcétera. Es decir, están poniendo en cuestión conquistas legales, ¿no? Es decir, cuando estamos de nuevo asistiendo e interiorizando a esos mensajes de superioridad étnica por una parte, de superioridad de raza, de superioridad de género masculino de nuevo sobre las mujeres, pues de alguna manera se está atentando contra conquistas legales y contra derechos que ya están consolidados. Es decir, hemos tenido un momento de expansión de derechos, de conquistas legales, en ese sentido, muy importante, antidiscriminatorias, y ahora nos estamos encontrando con que estamos en un momento un poco de vuelta atrás. La historia, por otra parte, podríamos decir que es esto a veces. La historia se compone de avances y de retrocesos. Lo cierto es que en el siglo XXI tenemos que ser conscientes de que nos estamos encontrando con un siglo de retroceso de derechos, ¿no? Parafraseando a Bobbio, diríamos que si en tiempos anteriores vivimos un tiempo de los derechos, ¿no? El tiempo de las conquistas de derechos, de la consolidación de derechos, de la legalización de derechos, de la constitucionalización de derechos, bueno, pues ahora nos estamos enfrentando a un momento de pérdida de derechos. A veces se pierden directamente, otras veces se deconstruyen, ¿no? Otras veces se vacían de su contenido político, siguen estando en las constituciones, pero se van vaciando de alguna manera de su contenido político, por tanto, de su contenido garantista. Bueno, pues al menos el primer paso es ser consciente de que estamos perdiendo esto, de que estamos perdiendo derechos y que llevamos varias décadas perdiendo derechos. Es decir, que cuando se nos hablan de políticas de privatización y se nos presentan estas políticas de privatización como una especie de determinismo tecnológico,
de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de producción, etcétera, etcétera, ser conscientes de que esto no es una consecuencia determinista, sino que esto es una prescripción ideológica. Luego, ¿dónde tenemos que dar la batalla? En el ámbito ideológico. Desde hace también algunos años nos están diciendo que las ideologías han muerto. Llevamos décadas escuchando que las ideologías han muerto. ¿Pero quién nos dice que las ideologías han muerto? ¿Desde dónde nos lo están diciendo? Precisamente esos autores o teóricos o líderes del neoliberalismo. Y me refiero no solo al neoliberalismo económico, sino al neoliberalismo como opción de vida. Es decir, desde una posición ideológica nos están diciendo que las ideologías han muerto. Pues bien, yo creo que donde hay que dar la batalla ahora mismo es una batalla ideológica. Es decir, no nos pueden hacer convencer de que tenemos que perder derechos como trabajadores porque hay una revolución informática por medio que informatiza el trabajo, que digitaliza el trabajo, que incluso robotiza el trabajo. Eso no quiere decir que se produzca un determinismo tecnológico que tenga como consecuencia el que vayamos a perder derechos vinculados al trabajo o derechos de emancipación social, derechos que tienen que ver con la emancipación social y por tanto con la centralidad del trabajo en nuestras sociedades, sanidad, educación pública, pensiones públicas, etcétera. Eso no lo podemos aceptar acríticamente porque no es un determinismo tecnológico, es una prescripción ideológica. Evidentemente el mundo del trabajo cambia con las nuevas tecnologías, claro que cambia, pero el cambio no puede ser solo para que sufran los trabajadores. Ahí es donde aparece la prescripción ideológica. Luego, la batalla que tenemos que dar es en el ámbito ideológico, aunque nos intenten convencer de que las ideologías han muerto y que las utopías liberadoras del siglo XIX es algo ya anticuado, decimonónico, etc. Yo creo que no, que hay que dar de nuevo la batalla ideológica. Bien, María José, acá en el chat hay un último comentario, creo, y pregunta. Dice Patricio Sermo: María José, felicitaciones por la charla muy interesante. Gracias a Laura por la organización. Mi pregunta es la siguiente. Detrás de estos mensajes de odio en redes sociales, hay gente que aprovecha el anonimato que da Internet, los famosos trolls. ¿Puede ser que haya también organizaciones más grandes involucradas, políticas, económicas, religiosas, etcétera? Puede ser, claro. Puede ser, evidentemente, y además que se ha escrito mucho sobre esto últimamente. O sea, bueno, diríamos que hay toda una internacional de la extrema derecha global que pone en marcha estos mensajes y hay nombres, o sea, podemos dar nombres de personas, ¿no? O sea, que claro que hay toda una internacional que manipula esto. Todo eso es un proyecto, hay un proyecto, claro que sí. Hay un proyecto político, económico, empresarial detrás de esto, lo hay, por supuesto. Es muy complicado, pero lo hay. Por eso decía, la batalla es ideológica, muy complicada, muy compleja, pero claro que lo hay, sí. Todo el manejo de los Big Data, evidentemente, y sobre esto últimamente se ha escrito mucho, evidentemente, claro. No es inocente. Como decía al principio, esto no es inocente. Ese desenfoque y esa manipulación de los sentimientos de la gente no es inocente. Es interesado, totalmente interesado, y pretende introducir cambios sociales fundacionales en nuestras estructuras democráticas. Ese es el gran riesgo, creo yo. No es inocente el desenfoque. Pierre está pidiendo la palabra. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Quería también yo volver a decir el placer que tuve oír a María José y la parte que he escuchado me ha interesado muchísimo, y enhorabuena a Laura por esa iniciativa académica global que me parece resultar magníficamente. Yo tenía una pregunta puntual o un tema que me interesaría oír a María José abordar un poco, que es que también hubo utilizaciones interesantes de las redes sociales en determinados movimientos políticos recientes. Se han aprovechado las redes sociales para movilizar, para organizarse,
Y me pregunto si estas experiencias no podrían ser aprovechadas en nuestra reflexión, en la reflexión que ha sido ahora el gran tema del debate, qué hacer también con lo que se ha podido hacer dentro de las propias redes, allá de todo lo que tenemos que hacer en los medios más tradicionales y en defensa de estos medios. Ya habéis hablado de eso y me parece importantísimo volver a valorarlos. También los libros, las conversaciones, la atención al mundo alrededor de nosotros, a la vez de andar con la atención enteramente captada por el smartphone que tenemos en mano. Bueno, eso es otro aspecto, pero el smartphone, las redes han ya también ofertado posibilidades. ¿Qué hacer con ese aspecto? Claro, tienes toda la razón, evidentemente. Es decir, que no quiero que de mi intervención se derive solamente una mirada negativa, ¿no?, de las redes sociales y de estos nuevos instrumentos. Evidentemente no. Es mucho más, diríamos, lo positivo. Hay muchas cosas muy positivas, por supuesto que sí. Bueno, el objeto de la charla era cómo a través de las redes se va inoculando ese odio, ¿no?, y ese enfrentamiento de una forma mucho más directa, más fácil, sin ningún control de momento. Pero está claro que hay otras ventajas y evidentemente ha habido muchas movilizaciones sociales, como tú decías, incluso esas movilizaciones de la indignación que se produjeron hace unas décadas, que se hacían también a través de las redes sociales, ¿no? Y que, bueno, también se utilizaban los sentimientos de la gente, como decía yo antes, se utilizaban los sentimientos de la gente porque la rabia, la ira está en el origen de la movilización social y de las demandas sociales. El tema ahora es que el problema es cómo discriminar, cómo tener una mirada crítica y discriminar qué es lo que nos vale y qué es lo que no nos vale. Yo creo que ahora, claro, el esfuerzo es tan grande el que hay que hacer, es tan grande para discriminar lo que vale de lo que no vale, que no todo el mundo tiene las herramientas y los instrumentos conceptuales para hacerlo. Este es el problema, que probablemente tú y yo, creo, estaríamos a lo mejor en condiciones, o estamos en condiciones de discriminar. Incluso, como decía antes, casi, yo lo veo a veces con mis colegas, que a veces nos situamos en un cierto elitismo intelectual, en el sentido de que cuando ves estas cosas dices, ¡ay, qué barbaridad, qué locura! Te da la risa casi, ¿no? Como que lo desprecias un poco. Claro, el problema es cómo discriminar, el problema es cómo la sociedad, es decir, cómo esa ciudadanía, como decía yo antes, muchos ciudadanos que se sienten desprotegidos, que se sienten ninguneados, que están sufriendo consecuencias muy difíciles de esta globalización neoliberal, que están sin trabajo, que están sin prestaciones sociales, que ahora viene la pandemia, que están ignorados, que se sienten desprotegidos, ninguneados. ¿Cómo esa ciudadanía le puedes pedir que discrimine? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Claro, hay que hacer probablemente también una autocrítica mayor, es decir, resulta que muchas veces las instituciones públicas, los poderes públicos han hecho dejación de algunas de sus funciones importantes, ¿no? Probablemente a lo mejor las instituciones públicas han abandonado un poco a muchos ciudadanos, ¿no? También hay que hacer esa autocrítica. Y eso unido a que a lo mejor no tienen los instrumentos, como decíamos, conceptuales, las herramientas conceptuales para discriminar, no les podemos pedir que discriminen y que sepan realmente qué mensajes necesitan y qué mensajes no necesitan. Es muy difícil, evidentemente. Está claro que las redes sociales, las nuevas tecnologías han supuesto una revolución importantísima en nuestras vidas, ¿no? Y como antes Laura ha empezado recordándome que yo terminé mi carrera en el año 81, ¿no?, que ya pues me he visto todos esos años encima de mí, pues claro, tendría que decir que evidentemente cuando yo acabé mi carrera en el año 81, pues yo me tenía que ir a la Universidad de Múnich a buscar así, ficha por ficha, libros sobre Max Weber para mi tesis doctoral que me pudiesen interesar. Me tenía que ir allí a pasarme horas en la biblioteca, ficha por ficha, así. Claro, Internet ha revolucionado el ámbito del conocimiento, de la información,
y en muy pocos años, en las redes sociales en muy pocos años nos han cambiado la vida muchísimo y la van a cambiar más. Claro, no todo es bueno, hay muchas cosas buenas de la mano de la red social, pero no todo es bueno. Y lo que no es bueno es lo que he intentado poner de manifiesto aquí en esta conferencia, cómo se está utilizando, cómo se utilizan nuestros datos, cómo los big data, cómo las grandes empresas manipulan nuestros datos, cómo efectivamente se aprovecha esta inmediatez de las redes sociales para transmitir esos mensajes de odio, que por otra parte diríamos, vamos a ver, ¿cómo decirlo? No son nuevos, ¿no? No son nuevos, no hay nada nuevo en esos mensajes. No es que la historia se repita, pero podríamos irnos a los inicios del fascismo y ver que esos mensajes ya estaban ahí. Pero claro, no tenían la inmediatez de llegar a tu casa a través, como decíamos, de este aparatito que me llega directamente y me intenta convencer de que los blancos son mejores que los negros y que los negros son inferiores y que los negros son tal y que los negros son cual, o el inmigrante. Me llega todos los días, ¿no? Y a mí al final me lo acabo creyendo, porque a lo mejor es más fácil que yo culpabilice al inmigrante, al negro o a una feminista de mi desgracia personal. Es decir, de no tener trabajo, de estar en malas condiciones, de tener una vida poco digna, etcétera, etcétera. Y es muy difícil, claro, evidentemente, ahora mismo luchar contra eso es muy complicado. Como he dicho al principio, yo no tengo la fórmula para luchar contra eso. Lo que sí tenemos es el deber, incluso moral, de hablar de esto, de debatir sobre esto y de alertar sobre esto, evidentemente, creo. Sin, evidentemente, despreciar todo lo positivo, como tú dices, Pierre, que tiene todo esto. Claro que tiene muchísimo positivo, evidentemente. Pero lo que tenemos que es intentar discriminar o aprender o enseñar a la gente a discriminar entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Y luego ya sí, cada uno que elija lo que quiera. Pero no es nada fácil. En estos momentos. No es fácil y creo que a todos nos pasa, ¿no? En un ámbito o en otro, te puede pasar, María José, a vos, a mí, bueno, a todos los que estamos acá, de vivir estas situaciones, ¿no? Incluso a veces nos sorprenden y no tenemos esa capacidad de respuesta tan inmediata, ¿no? Porque la inmediatez, claro, eso que vos describís, es fundamental, ¿no? Esto que a veces uno lo procesa, se toma unos minutos, a veces nos tomamos un tiempo, decimos, bueno, no sé, al día siguiente me desperté y reaccioné. No, tiene que ser ya, porque es increíble. Hay un último comentario de personas, preguntas que están aquí presentes. ¿Cómo son las manifestaciones diferenciales por género de estos discursos de odio? Estoy pensando fundamentalmente en Twitter. ¿Cómo? Perdona, no he entendido. ¿Cómo son? Dice, ¿cómo son las manifestaciones diferenciales por género de estos discursos de odio? Sería diferenciar por género, no sé, discursos de varones, de mujeres, no entiendo muy bien la pregunta. No entiendo tampoco muy bien la pregunta. Yo lo que antes he intentado expresar es que efectivamente a través de estos mensajes lo que hay es, de nuevo, pues a veces una criminalización contra las políticas de género, ¿no? Toda esta la ideología de género, lo que nos dicen, ¿no? Y cómo se nos intenta convencer de nuevo de que el hombre es superior a la mujer, de que la mujer tiene que cumplir unas funciones determinadas, pero no acabo de entender cómo hay una diferenciación por género, no entiendo. ¿Quiere decir quizá que son los hombres que más utilizan estos mensajes que las mujeres? ¿Podría ser eso? No sé si puedes detallar la pregunta en el chat. Pero si esto es lo que me pregunta, también tengo que decir que no lo sé. No he hecho un estudio exhaustivo de las redes sociales para saber si son más los hombres los que utilizan más estos mensajes de odio o son las mujeres más, menos, no sé, no he hecho un estudio. En cualquier caso, yo sí podría decir que por ejemplo, por la experiencia en España, todos los partidos más de la extrema derecha, da igual hombres o mujeres, acogen el mismo discurso, ¿no? Un discurso, por ejemplo, contra la igualdad, contra derechos de las mujeres, lo encontramos tanto en hombres como mujeres que están ubicados en una posición ideológica de eso que ahora llamamos la nueva extrema derecha o la derecha extrema, etc. María José, Martina Agudelo de Colombia, Martina Agudelo Ramírez de Colombia, 2 preguntas.
¿cómo el arte podría aportar en estos procesos de lucha por la igualdad? ¿Qué papel le cabe al filósofo del derecho desde la academia para generar conciencia sobre estos discursos del odio y ofrecer soluciones claras sobre el papel del derecho y la ley en un mundo tan desigual? Bueno, pues Martín Agudelo, que es amigo mío de Colombia, que lo conozco muy bien, muchas gracias por las preguntas. Bien, yo creo que la segunda pregunta está un poco contestada, ¿no? Es decir, desde la filosofía del derecho, pues como decía antes, hombre, el filósofo del derecho, podríamos decir, tiene un compromiso quizás más moral, más fuerte, porque el filósofo del derecho siempre toma partido, ¿no? De alguna manera, es crítico con las instituciones, con las leyes, etcétera. Pero el filósofo del derecho o el juez o el civilista o los profesores de universidad, como he dicho antes, pues sí tienen una responsabilidad, como decía, individual o colectiva en su ámbito para concienciar de en qué mundo vivimos y qué es lo que está ocurriendo y cuáles serían los elementos que habría que suprimir del debate político. Pero me interesa más la primera pregunta, el arte. El arte me interesa esa pregunta, ¿no? El arte, ¿cómo a través del arte podríamos de alguna manera contrarrestar estas ideas? Incluso estoy pensando en el cine, por ejemplo, ¿no? Claro, es importantísimo, muy importante, el cine, el teatro, claro que sí, a través del cine, a través del teatro, a través de la literatura, hemos aprendido mucho y hemos aprendido a comprender el mundo, claro que sí. Y antes yo ponía ejemplos de películas, cómo hemos visto a través de películas que nos están transmitiendo estos mensajes de superioridad, de supremacismo. Yo decía, yo Daniel Blake, por ejemplo, y todo el cine de Ken Loach, que es un cine muy social, El Lobo de Wall Street, aquel que nos está transmitiendo la idea del hombre triunfador, agresivo, valiente, acumulador de mujeres, de dinero, de coches, etcétera, etcétera, y que da igual cómo lo consiga. Claro, el cine nos está transmitiendo esas ideas. Cuando alguien está en esa experiencia fílmica, que diría mi amigo Martín Agudelo, en una sala de cine, ante una pantalla, viendo unas imágenes, eso es un proceso de socialización muy fuerte, porque el joven que está viendo esto quiere ser como el protagonista. El joven que está viendo al Lobo de Wall Street quiere ser como Leonardo DiCaprio en esa película, quiere triunfar como él. Entonces, claro, el cine es muy importante, por eso yo creo que el arte en general, pero desde luego el cine, el teatro, de nuevo es muy importante para concienciar a la gente del mundo en el que vivimos y de lo que está pasando. Y a mí me interesa mucho todo el cine comprometido, el cine que tiene compromiso social, en el sentido de hacernos ver y mostrar a la gente, no esa idea triunfalista, maravillosa de ser rico y de tener y de ser... Fíjense, la filmografía de Hollywood, por ejemplo, es una filmografía de triunfadores siempre, ¿no? Los ricos siempre son guapos, altos, limpios, tienen buena apariencia, van al gimnasio, tienen buenos cuerpos. El pobre, si es que sale algún pobre, siempre es feo, sucio, no nos gusta, ¿no? Claro que nos están transmitiendo imágenes sociales constantemente. El agresivo, el hombre agresivo, el hombre valiente, tal, la mujer sumisa, la mujer tal, la mujer hipersexualizada, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante, creo que incluso habría que denunciar a veces determinadas películas que transmiten estas ideas o que transmiten ideas, por ejemplo, hipersexualizadas de las mujeres, y no solo las mujeres, que las niñas casi, las adolescentes, etcétera, y creo que es importante, por otra manera, desde otro punto de vista, pues ese cine comprometido, de denuncia social, etcétera. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, trabajo mucho con películas, ¿no? En el ámbito de la filosofía del derecho, trabajo muchos problemas éticos y muchos conflictos sociales que se plantean en la sociedad, lo vemos a través de las películas, precisamente para hacerles ver que el cine nos está socializando, es un instrumento de socialización muy fuerte. Y la literatura también, por supuesto, y el teatro, ¿no? Con lo cual, sería un arma poderosa, yo creo, ahora mismo se podría hacer una película, a lo mejor, ridiculizando este tipo de mensajes y transmitiendo la idea de lo que estos mensajes están haciendo en nuestra sociedad y cómo nos metemos en una especie de bucle,
de caracol, donde nos vemos de alguna manera llevados por esos mensajes. Sería bueno, a lo mejor doy la idea por si alguien que me escucha puede hacer una película sobre esto, escribir una novela sobre esto, podría ser también algún elemento para intentar contrarrestar estos mensajes. Bueno, María José, agradecerte porque nos has enriquecido con tus experiencias, con tu sensibilidad ante lo social. Y bueno, tenemos que ir cerrando esta actividad, nos gustaría seguir, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Comentarles que en el marco del Seminario de Sociología Jurídica, la semana próxima vamos a estar celebrando 15 años de la constitución de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, así que siguen las actividades en el marco del seminario. Silvana nos ha acompañado durante toda esta charla. Y bueno, despedirnos con un abrazo, con la satisfacción de haber escuchado a María José y de haber escuchado a todos quienes participaron y acompañaron con interés esta temática que trabajamos en el día de hoy. Así que un abrazo, un saludo, un nuevo aplauso para María José y para todos. Muchas gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Laura. Nos vemos pronto. Así, en por aquí o presencialmente si nos dejan, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias a todos. Chao.